provocar oclusión intestinal. Es otra causa relativamente frecuente. Otra causa, las hernias estranguladas, las hernias encarceladas, una porción de intestino delgado que ha pasado el anillo herniario, aquí está el intestino delgado, y un momento de esos, esto que estoy pintando, estoy marcando, es capa muscular. Puede la capa muscular del anillo herniario contraerse y en consecuencia provocar una estrangulación de la hernia, así. Estrangula la hernia y en consecuencia provocar una obstrucción intestinal. Es lógico, ¿no? El tránsito está en este sentido normalmente y en consecuencia una encarcelación, una estrangulación va a provocar que no pase el contenido intestinal y se provoque una dilatación de todo esto, de toda esta porción proximal y en consecuencia no hay eliminación ni de heces ni de gases. Esta es la intususcepción que les decía. Una porción de intestino se entra dentro de otra. Así, se entra. Eso se llama intususcepción. Este sería propiamente el vólvulo. Entonces, sobre su mismo eje se tuerce de acuerdo a la longitud del intestino alargado. Y puede ser varios nudos en realidad. Bueno, ¿qué es lo interesante de esto para poder sacar ¿qué les digo? Un beneficio? ¿Cómo me doy cuenta de que el paciente está haciendo un vólvulo? Eso vamos a hablar en el tema completo de todos estos aspectos, pero un poco ya anticipándonos ya y motivando a ustedes en la clase. El paciente va a venir con dolor abdominal. No, primer hecho, dolor abdominal. La siguiente pregunta será, ¿desde cuándo está doliendo el abdomen? ¿Ha sido súbito? ¿Ha ido incrementándose de a poco? ¿Es la primera vez que tiene este problema? ¿De dónde es? Todo aquello, ¿no es cierto? Que en la afiliación ya le voy a preguntar. Después, en la clase de mañana les voy a dar, específicamente les voy a comentar una anécdota que nos sucedió en internado hospitalario en el año 1976. 76, sí. Sí, yo soy de la promoción 76. Voy a cumplir 45 años de promoción este fin de año, imagínense. 45 años de egresado. Y después ya les voy a comentar lo que hemos hecho el día 20, porque ha sido una reunión espectacular con mis excompañeros. 14 nos hemos reunido en Zoom, pero bueno, de eso hablaremos después. Pero a ver, si el individuo presenta esta situación, dolor abdominal, que no es primera vez, sino que ya se le ha presentado varias veces, lo que les va a indicar el individuo es, ¿qué le han dicho que ha tenido? Hay que preguntarle siempre, ¿qué le han dicho? Porque si no es el primer caso, no es el primer episodio, siempre hay que preguntar, ¿y qué le han dicho y qué le han hecho? Me han dicho que he tenido cólico, doctor. Eso es lo que les voy a preguntar. Les estoy hablando de un individuo del área rural. ¿Y cómo han solucionado? Me han puesto enemas, doctor. Es suficiente para pensar. El paciente tuvo una oclusión intestinal completa. Entonces, pregunto ahora, ¿está con lo mismo? Sí. Y creo que es más fuerte que lo que vino la última vez. ¿Qué tiene? Dolor en el abdomen. Bien. ¿Y qué más? Mire, se me ha hinchado, doctor. La siguiente pregunta es, ¿dolor, distensión abdominal? ¿Está eliminando gases y heces? ¿Está haciendo el 2? No, doctorcito. Hace una semana que no hago. ¿Listo? El diagnóstico está hecho, la impresión diagnóstica está hecha. Oclusión intestinal. ¿Qué examen complementario le habré pedido, jóvenes? ¿Esto qué será? ¿Radiografía de qué? Díganlo. Vamos.
Radiografía simple de abdomen, doctor. Radiografía simple de abdomen. ¿Y qué es lo que notas? ¿Qué es lo que notas? ¿Qué te llama la atención? Que hay imágenes negritas, así como redondeadas en la parte más superior. Ya, acá. ¿Y aquí? Hay mayor presencia de lo que vendría a ser aire, creo, doctor, en el intestino delgado. Aire. Y eso se llama meteorismo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista semiológico llamamos meteorismo. Y esta es seguramente nos está haciendo ver de que hay imágenes de aire contenido en el abdomen. Esta es otra radiografía igual, simple, de abdomen. Miren ustedes. Esto en negro es prácticamente imagen aérea, aire dentro de los intestinos. Bueno, seguimos. Una tetrada clásica en la expresión del hilo biliar al que hacía referencia hace unos segundos antes, es cuando el cálculo mayor de 2,5 centímetros, ¿no? Provoca dolor tipo cólico, vómitos, puede faltar la eliminación de materias, gases, meteorismo. Este es la típica oclusión intestinal. Viene un cálculo tremendo, ¿no? 1, 2, 3, creo que mide hasta 4,5 centímetros este cálculo. Es cálculo, ¿no? Por si acaso. Bien. El hilio también puede ser, ya hemos visto, por estrangulación, secundario a hernias estranguladas, volvos, invaginación que interrumpe el tránsito intestinal y la circulación mesentérica. Fuera de ese tipo de dolor por estrangulación, puede producirse un dolor, esos que hemos hablado son dolores no peritoneales, que no han comprometido el peritoneo, la serosa peritoneal. Pero ahora vamos a hablar del dolor que compromete el peritoneo. Y aquí tenemos que estar claros en referencia a lo que es el síndrome apendicular, que lo vamos a llevar como un caso especial porque es una patología muy frecuente en nuestro medio y que ustedes van a ver seguramente de primera mano. El dolor peritoneal puede ser perforativo, es agudo, hay que ver la localización específica, es muy localizado, es de carácter continuo, generalmente no es episódico, no es intermitente, sino es continuo, duele. Se dice, ¿no?, que el cuadro, si un apéndice se ha perforado, el paciente va a estar con dolor hasta que se lo extirpe al apéndice o hasta que provoque su complicación, que es la peritonitis. Síntomas acompañantes, hay náuseas, vómitos y fiebre, pero con una caracterización especial. ¿Se recuerdan esa fiebre que tomábamos la temperatura axilar y tenía 38,8, por así decirles, de temperatura? Pero obligatoriamente tengo que hacerle temperatura rectal. ¿Qué diferencial tiene que haber? ¿Qué diferencia entre la axilar y la rectal? Si les estoy diciendo, tomo la axilar, 38,8. ¿Cuánto tendrá que estar la rectal para sospechar un síndrome apendicular? ¿Se olvidaron? ¿Un grado más, doctor? Más de un grado, así es, María Fernanda, más de un grado. Entonces tendrá que estar 39,8, 39 o 40, por así decir eso. Tiene un nombre incluso. Se llama signo de Madeleng, esta diferencial entre temperatura axilar y temperatura rectal, pero siempre en rangos de fiebre, o sea, temperatura elevada. Bien, entonces, ese es un signo realmente importante, la fiebre. Pero como es un síndrome inflamatorio intestinal, inflamatorio en general, en este caso intestinal, va a activar, pues, por supuesto, otros mecanismos, ¿no es cierto? Los llamados signos de reacción rápida, de reacción aguda, los criterios esos criterios que hemos hablado de inflamación, ¿no es cierto? Leucocitosis, neutrofilia, proteína C reactiva
presente, velocidad de sedimentación globular acelerada, todos estos criterios de riesgo que ya hemos comentado, o criterios que hemos tenido, le hemos dado un nombre especial que ustedes ya conocen. Entonces, todo aquello. Y por supuesto va a haber una repercusión general. El paciente va a estar muy dolorido, ansioso, preocupado, sudoroso probablemente. Se está revolcando en la cama, no puede tolerar un solo momento estar tranquilo. Entonces todo esto nos hace sospechar un problema de esta naturaleza. Decía que el dolor de inicio acuérdense, la proyección, la ubicación e irradiación del dolor apendicular, hemos hecho en el primer tema cuando hemos hablado de dolor y sus características semiológicas, a no olvidarse. De inicio en el epigastrio o en la región umbilical a veces. Y pocos días después, aquí no hay precisión. No, han sido 2 días, el doctor ha dicho, no son 2 días. Pueden ser 2 días, o pueden ser a veces horas, pero el dolor fue de inicio en esta región. Y después de poco tiempo, u horas o días, se ubica definitivamente en la fosa ilíaca derecha. Esa es la zona más sensible. Y en consecuencia, al presionar, al hacer las maniobras les he dicho, en el punto de McBurney, que ya conocen el punto de McBurney, al hacer la presión y después la liberación inmediata, va a haber un rebote, el signo del rebote, etcétera, etcétera. Entonces, a eso me refiero. Bien, este es el apéndice inflamado, entonces hay que buscar en esa región, en la fosa ilíaca derecha. Ahora, a veces hay casos raros, ¿no? Apéndices un poco altos, retrosecales incluso, y que nos dan a veces sintomatología más bien de la base del tórax, del hemitórax derecho. Entonces hay que tomar en cuenta también estos aspectos. Bien, aquí está observándose un cuadro apendicular ya con perforación, y este es un apéndice perforado, un apéndice necrosado prácticamente, ¿no? Llegar a este extremo yo creo que ya es demasiado tarde. No en el sentido de que se va a morir el paciente, pero nosotros deberíamos evitar esta posibilidad. Deberíamos actuar un poco antes para poder tomar en cuenta y extirpar el apéndice antes que llegue a ese cuadro de necrosis franca y que ya básicamente seguro que ha dado ya una peritonitis. Bien, hemos hablado del dolor no peritoneal, hemos hablado del dolor peritoneal, ahora vamos a hablar del dolor vascular. Atentos porque creo que es el caso clínico del día de mañana. Disculpen ustedes, me he retrasado en sortear el caso para mañana con los muchachos. Ha sido tan entusiasmado, estaba el día del médico y el día del estudiante con mi conferencia, mi reunión y todo eso, que me olvidé la verdad. Me van a disculpar a los 2 jóvenes a los que hemos sorteado, porque probablemente me digan nos ha faltado un poco de tiempo, pero ustedes son habilísimos, son campeones para hacer presentaciones y les he dicho ya, ¿no? Todas las presentaciones no tienen que ser de horas, 20, 30 minutos más que suficiente, porque esa es la idea. Bueno, semiología del intestino. Dolor vascular, entonces. Resulta que así como la arteriosclerosis se presentó en los casos que hemos visto de semiología del aparato cardiocirculatorio, en el corazón, ¿no es cierto?, con daño, les he mostrado incluso, creo que es otro día, mi angiografía coronaria. Entonces, si se presentó en el paciente por una situación especial, arteriosclerosis, no situación especial, porque definitivamente presentó clínica para un problema de cardiopatía isquémica, ¿por qué no pensar que las placas arterioscleróticas pueden encontrarse no solamente en las arterias coronarias, sino también en las arterias del cerebro? Y de hecho seguro que hay. ¿Y por qué no en las arterias del mesenterio? ¿Y por qué no en las arterias renales? ¿Y por qué no incluso en las arterias periféricas? Jóvenes, la enfermedad arteriosclerótica es una enfermedad sistémica. En consecuencia, el hecho de
de encontrar arteriosclerosis en el corazón que se ha manifestado con cardiopatía isquémica nos debería ya hacer alertar de que hay placas de arteriosclerosis en cualquier parte del organismo. Esa es la tristeza. Bueno, pues no queda otra cosa que prevenir que existan otro tipo de manifestaciones y hechos más dramáticos. Y hablamos de la insuficiencia vascular mesentérica crónica, digamos, una enfermedad vascular crónica en el mesenterio, en las arterias mesentéricas. Se caracteriza por dolor postprandial, anomalías en el tránsito digestivo y pérdida de peso. Claro, el individuo no tiene unas digestiones completamente normales. ¿Quién va a poder darse cuenta de toda esta triada? Un poco difícil, ¿no? Dolor abdominal creo que tenemos todos. Bueno, todos los mayores sobre todo. Anomalías en el tránsito digestivo, por X o Z motivo, por problemas de ansiedad, de depresión, estamos con problemas de digestivo. Pérdida de peso, bueno, esto nos debería llamar la atención. Así lo mismo que si nos debería llamar el aumento de peso, que probablemente sea mucho más dramático. El problema se ve cuando hay una oclusión del tronco de la arteria mesentérica superior. Si se obstruye completamente la arteria mesentérica superior, entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una isquemia y un infarto de la arteria mesentérica, que definitivamente va a ir, desgraciadamente, a una necrosis de intestinos. Y esto es lo dramático. Si sucedía necrosis en el corazón, ¿no es cierto?, por la oclusión completa de la arteria coronaria derecha o coronaria izquierda o sus ramas, en este caso puede igualmente procederse a una oclusión. La oclusión total puede provocar un infarto mesentérico, un infarto de intestinos. El infarto de mesenterio, de la arteria mesentérica superior, va a ocasionar, por supuesto, un dolor exquisito. Alguien ha descrito como un infarto abdominal. Si había un infarto cardíaco, ¿por qué no haber infarto abdominal? Entonces, es dramático, y lo más dramático es que ha comprometido una buena cantidad, dependiendo de la gravedad de la obstrucción, una buena cantidad de vitalidad de yeyuno o ileum. En consecuencia, la solución definitiva va a tener que ser, ojalá hubiese sido bypass, ¿no es cierto? No hay posibilidad de hacer bypass. No hay posibilidad de hacer angioplastía. Hay que ir a seccionar intestino delgado, mesenterio, o digo, yeyuno o ileum, dependiendo de la cantidad o de la extensión del compromiso que ha tenido en la necrosis de estas porciones del intestino delgado. Y después, lo posterior que hemos hablado es otro día, síndrome de mala absorción. En más o menos va a haber síndrome de mala absorción. Puede proporcionarse igualmente o producirse torsión aguda del epíplon mayor muchas veces como consecuencia de la obstrucción. Pero igual no, la torsión del epíplon, el epíplon tiene vasos y va a provocar igualmente isquemia y finalmente necrosis. Esto vamos a hacerlo rápidamente porque ya hemos avanzado los trastornos de la evacuación. Hemos avanzado lo que es el síntoma diarrea, ha sido tratado en el capítulo de semiología del sistema digestivo. En consecuencia, lo que vamos a hacer es modo de comienzo, ¿se acuerdan? Agudo o crónico. Catalogamos, ¿es una diarrea aguda o es una diarrea crónica? La duración. El modo de comienzo en realidad sería, desde el punto de vista, si ha sido abrupto, ¿no? Si ha sido de un comienzo realmente violento, en el caso, por ejemplo, de intoxicaciones. A eso se refiere el modo de comienzo. Ha sido lento, progresivo. En cambio, la duración es en aguda y crónica.
El número diario de evacuaciones, ya sabemos, no es lo mismo una deposición abundante que 50 deposiciones escasas. Y ahí nos tenemos que dar cuenta, de acuerdo al interrogatorio, si el paciente probablemente sea un síndrome disentérico, porque me dice, hago 30 veces voy al baño 30 veces, y la cantidad, apenas y nada. Es demasiado esfuerzo, demasiado drama para una pequeña porción, pero con mucho dolor. Y me levanto y siento que no he acabado de defecar. Eso se llama tenesmo. Pujo es la sensación de defecar y tenesmo la falsa sensación de ocupación del recto. Esos términos tenemos que saber también utilizarlos. Entonces, o que me diga, mire doctor, desde antes de ayer que me he ido a servir, desde ayer que he ido a la fiesta de la full, gracias a Dios creo que no ha habido, ¿no? Bueno, por la lluvia y todo aquello, creo que no ha habido la concentración que muchos seguramente estaban entusiastas de querer ir. Bueno, pero gracias a Dios no ha habido. Me serví pollito, porque seguramente les han debido dar, pero estaban recogiendo en la estación. Un pollo, espero que no haya sido mal elaborado encima, y desde anoche que comía, o en la tarde comía a las 6 de la tarde, desde las 8 de la noche, yo y mi compañera de cuarto con la que fuimos, pero nos hemos amanecido en el baño. Entonces, ¿y cuántas veces? Unas 10 veces, harto, realmente explosivas las de pollo. Entonces, todo aquello tengo que preguntar en el interrogatorio. La calidad, si sangre, si hay moco, pus, en fin, todo aquello. Todo es importante preguntar en esto, que ya hemos avanzado, diarrea y estreñimiento. Igualmente, este término hemos hablado, y bastante. El modo de comienzo no es lo mismo que nos diga que el niño, desde muy niño, ha sido estreñido y ha necesitado laxantes, purgantes, etcétera, o que ha aparecido posteriormente, después de muchos años, una persona, por ejemplo, mayor, que vive en área rural, y nos dice que tiene estreñimiento desde hace unos 3 o 4 años, y que necesita laxantes, purgantes, etcétera. En fin, todo esto hemos avanzado. No creo que haya mucho más que profundizar. Las principales causas de estreñimiento habitual o de constipación habitual son los escasos residuos que recibimos o que ingerimos. La mayor parte de la gente es enemiga de servirse verduras, hortalizas, ¿no es cierto? Eso es casi norma. Preferimos arroz o fideo, arroz o fideo, arroz o fideo, arroz o fideo. Entonces, tenemos que aprender a servirnos variedad, sobre todo verduras, hortalizas, legumbres, es importante. O también el abuso de laxantes o enemas. Ante el solo hecho de decir no he movido mi vientre 2 días, por primera vez ya me purgo, ya me tomo laxante o me hago incluso un enema. Entonces, el intestino se va acostumbrando a eso. Y el intestino es inteligente, pues, ¿no? Como toda parte del organismo humano. No hay estímulo, ¿por qué voy a funcionar? Entonces, cualquier laxante, laxantes tipo masticable, en jarabe. A propósito, ¿qué laxante conocen por vía oral? Laxante. El Lax Suave, doctor. Lax Suave. ¿Qué tiene? Daniela, vos has dicho Lax Sí, Suave. no, la verdad no sé, doctor, qué tiene. No entras a Infomerc en este instante, debes estar con tu celular, entras a Infomerc y buscas qué es el Lax Suave. Esa es la idea. Para eso les he pasado esta particularidad que se llama de Vademecum.
Si no quieren eso, entonces podemos ir a alguna otra droga. Digamos, pregunta, ¿cuál es? Sí, Paulita. Doctor, otro fármaco puede ser el Cirolax. Ya, Cirolax. A ver si hay en el Vademecum, Cirolax. ¿No Sí hay, doctor. ¿Hay? En Vademecum, sí. A ver, ¿qué dice que es el Cirolax? Está pues, su mecanismo de acción, que tiene una acción directa sobre la pared intestinal, favoreciendo el peristaltismo y disminuyendo el tiempo de tránsito a través del mismo, y reduce la absorción de lípidos desde el intestino, doctor. Ya. ¿Y cómo se presenta? Eso no sale, doctor, indicas. Claro. Ya, bueno, no importa. Bueno, hay el Cirolax. Una pregunta más general. ¿Cuál es la diferencia entre laxante y purgante? Creo que alguna vez ya les he dicho esta pregunta. ¿Cuál será la diferencia entre laxante y purgante? ¿O no hay diferencia? Silencio en las filas. ¿No conocen? Doctor, el laxante crea lo que es una diarrea inducida y el purgante se aplica para extraer o realiza la excreción a través de los intestinos, puede ser interna o externa. No te he entendido bien, Julieta. El laxante lo que haría es crear lo que es una diarrea inducida, y mientras que el purgante evacuaría la materia fecal por el intestino recto. Pero ambos provocan deposiciones. Ambos provocan deposiciones, ¿no es cierto? Facilitan la deposición. Bueno, doctor, sí. Creo que el purgante ejerce una función de lavado del colon y de los intestinos, mientras el laxante hace lo mismo, pero actúa en forma distinta porque ejerce presión interna en el colon y eso hace que, o sea, eso crea una diarrea inducida. Pero ¿cuál es la diferencia? Ambas van a provocar deposiciones. Aquí está por eso la diferencia de laxante y purgante. El laxante, ejemplo, sí, Paulita. Doctor, el laxante es en menor grado y el purgante hace que provoque un vaciado del contenido intestinal, pero de mayor intensidad. Bien. Les voy a explicar rápidamente cuáles. No han entrado seguramente a digestivo en esto o en farmacología, por eso las dudas. El laxante, pongamos como ejemplo la leche de magnesio. La leche de magnesio, el hidróxido de magnesio. Provoca deposiciones suaves. Por eso se llama laxante. Deposiciones suaves. No fuerza al intestino a que elimine gran cantidad de fecales. En cambio, el purgante, o sea, el laxante va a provocar deposiciones suaves, no francamente líquidas. En cambio, el purgante, por su acción eminentemente, irritante de la mucosa del intestino o a través del plexo mioentérico, va a provocar una deposición diarreica franca, o sea, líquida. Ejemplo, el bisacodilo. El bisacodilo, que es el Alcolax, el bisacodil, el ultralax, etc., es un compuesto, hablemos del Alcolax, al que estaban haciendo diferencia algunos de sus compañeros. Dice
Forma farmacéutica y formulación, indicaciones terapéuticas. Es útil para alivio ocasional del estreñimiento. Siempre alivia el intestino de preparación para la imagenología, etc. Dosis de administración, vienen tabletas, 1 a 3 comprimidos, dosis máxima 30 miligramos al día. Son tabletas de 10 miligramos. Entonces, esa es una diferencia importante. Es fuerza al intestino para su vaciamiento, el alcoholax. El bisacodilo es uno de los más importantes. Pero hay otras sales. Por ejemplo, la sal de Rochelle, el sulfato de magnesio, sulfato de... Hay una serie de productos de esta naturaleza que evidentemente estimulan el intestino, la musculatura del intestino para que se produzca la evacuación. Y enemas, bueno, a ver, ¿qué tipos de enemas conocen? ¿De qué cosas se pueden hacer enemas? ¿Qué líquidos pueden utilizar? Jabón jabonoso creo que es, doctor. ¿Cómo es eso? Cuando dices Creo jabón, que jabón jabonoso me parece decir 2 veces jabón. ¿Cómo prepararías? ¿Cómo prepararías? A lo que he visto, bueno, a lo que he aprendido, ¿no es cierto? Preparábamos con agua tibia, hervida, un jabón neutro verde, si es en caso. Agua hervida, enfriada. Entonces, no, si entibiada. ¿Cómo te das cuenta de que está entibiada? ¿Por qué razón les digo? Porque resulta, ha habido un caso especial en el Jaime Mendoza, de que a un niño, o una niña, no me acuerdo el sexo, una enfermera licenciada le ha hecho una enema con agua hirviendo. ¿Saben lo que es eso? Agua. No me acuerdo si ha sido en el Jaime o en Pediatría del Santa, pero ha habido un caso terrorífico, ¿no? Que a tu hijo o a tu hija, a ver, le hagan una enema, por hacerle enema, porque tenían que hacer una radiografía de no sé de qué, un estudio complementario, y le dicen, tiene que hacerse enema, y le hacen la enema. Dios santo, le quemaron el intestino grueso. ¿Cómo me doy cuenta de que has dicho bien, Margarita? Agua hervida, enfriada o tibia. ¿Cómo controlas? ¿Con termómetro? Práctico. Lo que hacíamos era poner el agua que esté a temperatura corporal, o sea, en nuestra piel. Entonces ya decíamos que estaba en un punto. Te tocas la piel o el agua. Le goteas un poco digamos, a una parte de tu piel, a una mano, digamos, y decíamos que ya está en un punto. Entonces preparábamos el agua jabonosa entre 500 y 1000 mililitros. Espera, no te apresures. Entonces muchas veces lo que se hace es se pone el codo. O utilizas realmente el dorso de la mano también, ¿no? Para ver si realmente el agua está tibia. ¿Por qué no vas a utilizar termómetro? Perfecto, agua tibia. ¿Cuánto? Digamos una persona mayor. Entre 500 a 1000 mililitros hacíamos. Pongamos 1 litro, ya, 1 litro. ¿Qué le agregas? El jabón ya está en sí, creo que en los hospitales ya está medio que le ponen a un, no sé, la cosa que yo, la enfermera nos pasaba el jabón ya preparado, ya diluido, creo que lo hacía con no haya preparación. Margarita, que no haya jabón preparado, que vos por primera vez estás haciendo el jabón. Ya. Una enema de jabón. ¿Qué haces? Bueno, entonces en ese caso me ha pasado a hacer eso aquí en mi familia. Primero, digamos, ya tengo el jabón neutro, me lavo las manos bien, entonces lo preparo con mi mano, lo saco todo así, como le estaríamos sacando la vasita, digamos, algo así, del jabón en el agua entibiada, ya enfriada. Entonces saco un poco hasta que se haga un poquito más que se haga jabonoso en sí, que salga ¿cómo decir? Su espumita, algo así. Después preparamos.
El jabón dejas reposar en líquido, en agua. No, directamente lo prepara así, frotando con mis manos el jabón. Y Frotas. ¿Y por qué ajá. no agarras un cuchillo y raspas? Bueno, a lo que me dice que cuando lo raspamos, bueno, Ajá, a lo que me han dicho, yo quería rayarle en sí, para claro. directamente rapidito hacerlo, pero Ralladora, me dijo ralladora. que se hace grumo, entonces me dijo que es mejor hacerlo así rapidito y una vez que lo tengas preparado, preparas el enema y lo que es la sonda rectal. Entonces ahí lo procedemos a realizar digamos, a la persona que le tienes que hacer. O si no tienes vaselina, con un poco de aceite, digamos. Bueno, probablemente lo que se está haciendo son técnicas que yo no entiendo, primero hacer derretir o disolver el jabón, etc. Probablemente para facilitar que se disuelva, ¿no? Pero lo que nosotros Sí, hacíamos era raspar el jabón, raspar lo más delgadito con cuchillo, nada de estar raspando. Y después mezclábamos para que se diluya lo más que se puede el jabón. ¿Cuánto de jabón? Discúlpeme, era un cálculo aproximado, un cuarto de jabón, sabría ser. Bueno, también teníamos diferente tipo de jabón, ¿no? El jabón federal o radical, que probablemente era mucho más apto para estos hechos. Ahora han aparecido otro tipo de jabones que parecen piedra, ¿no? Y lo único que hacen es ni siquiera ya saca espuma. Bueno, pero tampoco vamos a estar esperando que venga el jabón de hace 30 o 40 años. Bueno, preparamos eso y colocamos en agua hervida, entibiada. Y colocas, bueno, posteriormente utilizas, me dices, vaselina líquida al pitón, no sé qué se llama pitón, lo que va a entrar al ano, ¿sí? sí, doctor. Y la sonda y obviamente la tubería que tiene una manguera y tiene que estar, porque por gravedad va a entrar el agua para la enema. Entonces entra más o menos 1 litro, puede entrar perfectamente. Bueno, retiras y ¿cuánto tiempo esperas? Creo que hay algunas personas que están estreñidas y una vez que les introduces directamente botan ahí. Hay algunas personas que esperamos un poco y Elimina. sí, sí, verdad. Entonces, hay que esperar. Lo que se hace es que se friccione el abdomen, el paciente, camine un poco, ¿no es cierto? Y en lo posible no lo elimine inmediatamente, porque si lo elimina, lo está eliminando nada más que el agua jabonosa. Es punto. Lo que se hace es, en lo posible, esperar un tiempito, ¿no? Unos 15 minutos, media hora, que camine, en fin. La paciente se va a sentir realmente incómoda y decir, bueno, voy a ir al baño, y bueno, Dios quiera que haya hecho su efecto. Ese es un tipo de enema. Otro tipo de enema, ¿alguien que conozca? Bueno, mi abuela, que en paz descanse ya, por supuesto ya falleció el año 81, imagínense, bastante tiempo, era de hacer enemas cada año para ir al río. Nos llevaba al río, aquí a Cachimayu, durante un mes. Nos decía, tenemos que estar con el intestino limpio, porque si no nos va a hacer mal los baños. Bueno, y yo le acompañaba a comprar al mercado central el caldo de la aceituna. No sé si ustedes han visto, conocen el caldo de la aceituna negra, esa cosa negra, ¿no? Y hacía calentar o mezclaba con agua tibia y se hacía también la enema. Y les resultaba bastante bien. Otra enema de hojas de malva, ¿no? Se hace pasar las hojas de malvita fresca, se hace pasar en agua hirviendo, se las lava primero y después se las hace pasar. No sé qué efecto sabría tener, ¿no? De repente antiséptico, no sé, pero le sentaba muy bien. Lo raro que yo vi, y eso es para concluir porque estamos sobre hora casi, era un enema que vi en la Argentina, a 750 centímetros cúbicos de leche para tomar, así de bolsa o de caja, 750 centímetros cúbicos de leche, agregar 150 centímetros cúbicos de aceite de comer, ¿ya?
aceite, no aceite de oliva, sino aceite de comer corriente y 100 centímetros cúbicos de agua oxigenada. Dios santo, era un enema excepcional. Pero por favor, en un país pobre como el nuestro, estar buscando leche, aceite y agua oxigenada, dramático, ¿no? Pero una muy buena enema, realmente excepcional. Bueno, nos estamos perdiendo. La vida, el sedentarismo también provoca estreñimiento crónico, el embotamiento del reflejo defecatorio, enfermedades del intestino, afecciones del sistema nervioso y mala postura de la defecación, que en su momento vamos a hablar. Aquí está. Si le doy leche de magnesia, se va a acostumbrar. Ciruelax, bueno, estas acciones, preferentemente darle comida, ¿no? Ciruelas, que coma ciruelas. Arroz dice que un arroz especial que favorecería esto, pero esto tenemos que darle verduras, hortalizas, legumbres, líquido, 2 litros de líquido, pero si este caballero está sedentario, generalmente va a provocar, por supuesto, no solamente estreñimiento, sino problemas serios. Estaciona prácticamente, y es esto, ¿no? Últimamente, meta el PS5, creo que está de moda ahora, el PlayStation, o este caballerito que con papas fritas, su Coca-Cola, en fin, y viendo tele. Nosotros viendo partidos de fútbol, las mujeres viendo novelas. Entonces, ya saben la curva de la felicidad, ¿no? Entonces, por supuesto que va a ser estreñido. Y este problema del esfínter anal, que parece que también tiene su repercusión. Enfermedades del intestino, diverticulitis, colitis ulcerosa, cáncer, en fin. Y esta posición de la defecación dice que esta altura de la taza del inodoro no es la más adecuada, porque nadie está con los pies flotando, ¿no? Esta sería la posición más adecuada. O sea, realmente aquí hacemos una compresión interesante de la cincha abdominal. Bueno, también hay síntomas locales y generales. Bueno, mañana hablaremos de la hemorragia intestinal, sus causas, para que nos vamos a acelerar. Bien. Voy a pasar lista, por favor. Están 44. Espero que estemos 44. Y no desaparezcan. Ahí está. Hoy es 22. Abastoflor. Presente, doctor. Aguilar. Presente, doctor. Aníbarro. Presente, doctor. Arenas. Presente, doctor. Arroyo está. Barja está, la he visto. Rodrigo. Barrientos. Rodrigo. Berríos Keiklin. Presente, doctor. Bocanegra. Tengo otra onda. Bravo está, Carimonte está. Mirieli. Carvalho. Presente, doctor. Castro. Presente, doctor. Los dos Castro. Está bien. Choque está. Coronado. Presente, doctor. Cruz está. Presente, doctor. Sara está. Díaz Zoraida. Presente, doctor. Díaz de Medina. Presente, doctor. Estrada. Presente, doctor. Fernández también está. Gudiño. Presente, doctor. Ahora está Guzmán Gabriel. Guzmán Gabriel no está. Yanque.
Presente, doctor. López Domínguez, Presente, doctor. López Alejandra, López Rivera, Maturano entró, Mita Álvaro, Presente, doctor. Montaño está, Ojeda, Presente, doctor. Oropesa, Nicole, Pacheco Fabiana, Presente, doctor. Palancusi, Presente, doctor. Pérez, Presente, doctor. Puchuile, Teodora, debe estar. Presente, doctor. Rodas también está. Salazar, Danielita está. Susaño. Presente, doctor. A señor Anis ya lo hemos borrado, ¿no? Tito. Aquí, doctor, presente. Valverde. Presente, doctor. Vázquez. Presente, doctor. Vázquez Mostacedo. Presente, doctor. Bedia está. Vélez está. Ventura. Presente. Ventura ha entrado y ha salido 10.000 veces. Villalba. Presente, doctor. Has tenido problemas con la conexión. Y Sí. Silvetti. Me estaba adelantando a los hechos. Bueno. Rodrigo Barrientos dice en el Sí. grupo que se le corta. Sí, no hay problema, sí, ya lo vi. No hay problema. Bueno, jóvenes, gusto de verlos, que sea hasta el día de mañana. Y por favor, para mañana necesito una información. Si puedes retirarte, Fabianita. Los que tienen práctica pueden retirarse inmediatamente. Para mañana quiero posiciones claras y concretas. No me voy a enojar si me dicen, doctor, ya no queremos el cuestionario. No me voy a enojar. Pero veremos qué alternativas le damos a esta situación. Gusto de verlos. Buenas tardes o buenos días. Hasta mañana. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, jóvenes. Recording stopped.